Hey, muy buenas tardes por la noche con tintes de día para todo el mundo. Espero que la estén pasando de manera espectacular en este día de hoy y que pues de paso estén teniendo una increíble y fantástica semana. Antes de dar inicio a esta segunda parte, quiero primero agradecerles a todos y todas por haberse escuchado esta primera parte del capítulo 16. La verdad, no saben cómo agradezco a cada persona que se toma su tiempo de escuchar esta locura de programa y que cada día va creciendo de a poquitos, pero sigue creciendo, que es lo importante. Oigan, me parece interesante que yo saque un capítulo de un tema controversial y precisamente el país se le da por ponerse el doble de controversial. De hecho, si su merced no sabe de lo que le estoy hablando, pues para entrar en contexto rápido, resulta, pasa y acontece que por estas semanas se ha dado un debate en el país, ya que el pasado lunes 13 de enero la alcaldía de Medellín, encabezada por el alcalde Fico Gutiérrez, tomó la decisión de borrar un graffiti y eso ocasionó que se generara un debate y acción muy interesante en el país. Pero entonces, ¿qué contenía este graffiti para que la administración distrital tomara esta decisión de taparlo? Bueno, resulta que el domingo 12 de enero algunas personas y colectivos artísticos llegaron y comenzaron a hacer el mural. Dicho mural constaba de 3 partes, por decirlo de alguna forma. La primera, que fue la que se hizo más viral y replicada a nivel nacional, fue la frase de "las cuchas tienen razón", que hace alusión a las mujeres que hacen parte del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, la cual está integrada por madres, hermanas, esposas, tías e hijas de personas que desaparecieron en la Comuna 13 durante el marco del conflicto armado. Porque pues si no saben y son de otro país, resulta que Colombia en su historia tiene un poquitico de violencia. Tanto así que se dice que la Escombrera es la fosa común más grande de Colombia, o bueno, una de las más grandes de toda Latinoamérica. Resulta que en octubre del 2002, durante el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dio la Operación Orión. Esta operación tenía como objetivo hacer una arremetida de la fuerza pública a la Comuna 13, porque antes de que la Comuna 13 fuera el centro turístico y cultural, el cual es hoy en día, en esa época estaba sometida pues de guerrilla, paramilitares, bandas criminales locales, o sea, era un ambiente muy turbulento, tanto así que pues por esas épocas que llegó la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, venía con el cuento de la seguridad democrática. Entonces, ¿qué pasó? Resulta, pasa y acontece que en teoría esto se suponía era una labor exclusiva de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la Policía Nacional. La cosa con todo esto es que no fue así. Ya que, por ejemplo, gracias al increíble reportero fotográfico Jesús Abad Colorado, hizo un registro fotográfico de lo sucedido durante la operación, y en dichas fotos, por ejemplo, hay una histórica en la que se ve un supuesto paramilitar dándole órdenes a los soldados del ejército, y todo eso, de hecho como dato curioso, antes todo eso era mantenido y manejado en supuestos o supuestamente, porque ustedes saben, en este país todo se queda en supuestamente, pero resulta que gracias a una investigación del medio independiente Vorágine, después de 21 años de dicha fotografía, se descubrió que efectivamente la persona que aparece en dicha fotografía dándole órdenes a los militares sí era un paramilitar. De hecho, para seguir con toda esta historia y del por qué la Escombrera es tan importante, les comenzaré a leer una nota de La Silla Vacía, en la que cuentan cuáles son las claves para entender la importancia de que se haya encontrado estructura ósea en la Escombrera. Así que abro comillas, la Escombrera es una montaña en la zona rural de la Comuna 13 que durante décadas se fue construyendo con escombros. Volquetas dejaban tierra, cemento y materiales desde mucho antes de los 2000, el lugar perfecto para que paramilitares, milicianos de las guerrillas y criminales urbanos arrojaran allí sus víctimas para ser desaparecidas. Después de la Operación Orión, un mega operativo lanzado a los 2 meses del inicio del gobierno Uribe y cuestionado por violación a los derechos humanos, las víctimas empezaron a hacer este lugar más visible.
Las familias de los desaparecidos de Orión siempre apuntaron a la montaña. En 2006, 4 años después de la toma militar y paramilitar, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, integrado por madres de personas desaparecidas, hizo la primera movilización masiva exigiendo el cierre de la escombrera y que se parara de echar material allí. El reclamo solo tuvo eco 8 años después, cuando Justicia y Paz, la justicia transicional del proceso de desmovilización de paramilitares, ordenó suspender las actividades. Eso después de recibir el testimonio de comandantes paramilitares como Móvil 8, que habían confesado sepultar personas ahí. Lo siguiente fue más difícil, empezar a escarbar. El primer intento se hizo en 2015, el CTI de la Fiscalía buscó entre agosto y diciembre, pero no encontró nada y suspendió las tareas pendientes. Luego, en el 2020, la JEP, creada con la justicia transicional del acuerdo de paz con las FARC, decretó una medida cautelar para que cesara cualquier tipo de actividad en el predio, que era de propiedad de la empresa El Cóndor. Así protegió un área de 6,912 metros cuadrados. Entonces entró en acción un equipo forense compuesto en su mayoría por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la UBPD, también creada con el Acuerdo de La Habana. La UPDB tiene la tarea de ayudar a encontrar a más de 124.000 personas que se han reportado como desaparecidas en Colombia, unas 37.000 por petición de sus familiares. En julio del 2024 inició el segundo momento de remoción en busca de desaparecidos en La Escombrera, y el 18 de diciembre pasado, tras revolcar más de 36.000 metros cúbicos de desechos y tierra, el equivalente del agua de aproximadamente 15 piscinas olímpicas, los forenses encontraron los primeros restos humanos. Es una muestra de que no estábamos locas, que siempre dijimos la verdad, es una muestra de que hay que escuchar siempre a las víctimas, dijo Luz Helena Galeano Laverde, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, el 19 de diciembre cuando la JEP dio a conocer el hallazgo. Cierro comillas. Y bueno, como pueden escucharlo por ustedes mismos, es un caso muy escabroso, doloroso y complejo para las víctimas, ya que aunque no han dicho oficialmente en ninguna de las entidades que estos restos pertenecen a las víctimas de la Operación Orión, sí es muy interesante que según las capas que fueron encontrados estos, pues sí, según las capas en donde fueron encontrados estos restos humanos, pues resulta, pasa y acontece que coincide con el nivel de tierra de 2004, lo que indicaría que muy posiblemente el cuerpo o los cuerpos hallados sean del 2003 al 2001, cosa que es muy interesante ya que durante este periodo es que la JEP registra el pico de desapariciones forzadas en la Comuna 13. Entonces, pues prácticamente el hecho de que se hayan encontrado estos restos y que coincidan con los tiempos, pues nos da a entender que estos familiares que llevaban años buscando a sus seres queridos tenían razón y no estaban locas, o bueno, eso es lo que yo infiero, porque este tema ha estado tan álgido que pues ustedes saben, soy fanático y amante del periodismo nacional, del periodismo de este precioso país, así que escuchemos a mi querido y honorable colega Néstor Morales, el cual propuso en su programa de Blue la siguiente teoría. Lo que sí es cierto es que es de alguna madre que tuvo una persona desaparecida. Eso es lo único cierto, ¿sí? Y eso es un hecho histórico que hoy los medios de comunicación deberían estar dándole todo el revuelo. ¿Cómo sabemos que no hay una persona que enterró ahí a alguien? ¿Usted podría jurar, asegurar que esas personas encontradas en la escombrera no fueron enterradas ahí por sus familiares? ¿Cómo así? O sea, tú me estás diciendo que posiblemente un familiar cogió los restos de sus hijos. Le estoy diciendo que nadie sabe de dónde salen esos cuerpos. Creo que es obvio lo que pasa aquí. ¿Usted podría jurar, asegurar que esas personas encontradas en la escombrera no fueron enterradas ahí por sus familiares? Bueno, usen la imaginación, por favor. Vale, ahora bien, retomando con el graffiti, como les dije, constaba de 3 partes. La primera era la frase de "las cuchas tienen razón". La segunda imagen era la de Margarita Restrepo, una de las mujeres más emblemáticas de esta organización del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad.
Y la tercera pieza de este graffiti era la imagen distorsionada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la frase de "yo di la orden". Entonces, ya ustedes pueden imaginarse el por qué el alcalde de la ciudad decidió borrar dicho mural. Es más, después de que este acto de censura sucediera, comenzó a replicarse dicha frase de "las cuchas tienen razón" en distintas ciudades del país. Tanto así que pues aquí es donde lo relaciono con lo que es el Monumento a la Resistencia, puesto que esto es un acto de memoria histórica que es súper importante, pero dentro del contexto mediático se ha dejado muy de lado la cuestión del mensaje. Pues yo considero que lo importante en sí es que se encontraron cuerpos en la escombrera, pero esto para los medios, las redes sociales y todo ese mundo ha pasado a un segundo plano, ya que ahorita el debate parte más en si hacer o no los murales y ya estar dictaminado por algún partido político. Porque ahorita todo lo usan para hacer política barata y también en lo personal un poquito patética, porque de por sí todo lo que usan hoy en día es para hacer política, absolutamente todo. Porque nuevamente, si miramos el contexto actual del país, por un lado tenemos a la oposición que tilda estas expresiones artísticas como actos vandálicos, pagados por el gobierno, seguidores y amantes de la guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no dicen absolutamente nada acerca de la escombrera. O bueno, sí salen a decir ciertas cosas, como por ejemplo salir a defender la Operación Orión, pero ese es otro tema. Y por otro lado tenemos al gobierno nacional, que habla de estar en contra de la censura, dándole muchísima importancia a los murales que se han hecho a lo largo del país, pero algo que también ha sucedido es que un sector del gobierno, por no decir que ciertos concejales o incluso algún que otro congresista, han estado más preocupados en sacarse pues la fotico con el mural y hablarlo por redes sociales, que verdaderamente interesarle lo que es la cuestión de lo que representa dicho mural. Y es que acá es donde nuevamente quiero retomar el juego mediático que cumplen los medios de comunicación con todo esto, ya que si analizan en un punto son muchos los que hablan, los que defienden, están en contra, apoyan, lo odian y todo eso, que si uno se pone a analizar completamente todo, siempre dejan de lado pues lo que es el mensaje. O sea, tú te pones a analizar lo que es el manejo de la información acerca de los grafitis y verdaderamente es lo que te digo, lo que importa es si se hace o no se hace un grafiti, dejando muy de lado el tema de los cuerpos de la escombrera. No, o sea, eso no nos interesa, lo que verdaderamente nos interesa es saber si alguien tapa un mural o alguien pinta un mural en la calle del país. Y es lo de siempre, se deja de lado la importancia del mensaje y ya de por sí dejarlo de lado, pues de cierta forma lo instrumentalizan para que se vuelva más un acto político en contra de lo de siempre, polarización, división y pues a ver qué quieren que les diga. Esto no es raro, porque tan solo si analizamos todo lo que desembocó este debate, por ejemplo, actualmente lo que se está viviendo en el Catatumbo pues es una cosa tenaz, y si su merced no sabe lo que está pasando en el Catatumbo, pues bueno, resulta, pasa y acontece que históricamente el Catatumbo es una de las zonas con mayor afectación por el conflicto armado nacional, tanto así que pues en esta zona es que hay demasiados cultivos de hoja de coca que pues ha funcionado para que muchos narcos y muchos grupos armados pues obviamente puedan hacer de las suyas. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Resulta, pasa y acontece que pues es lo de siempre, o sea, una guerra que a nadie le interesa por desgracia y que verdaderamente los únicos que sufren de verdad las consecuencias de todo esto es la población civil. Y de todo esto lo que más me parece muy interesante es ver cómo el foco mediático estaba ubicado en solo el tema de los grafitis. O sea, tú veías cuando era el auge de los grafitis que todo iba dirigido al tema de los grafitis, y es que esa es la cosa, el tema con el Catatumbo no empezó la semana pasada y tampoco pues quiere decir que sea algo nuevo de este gobierno. No, históricamente el Catatumbo se ha visto afectado y ha tenido estos problemas pues de violencia con la guerra. Pero ¿qué sucede con todo esto? Es que si ustedes se ponen a analizar, los medios estuvieron tan enfocados con el tema de los grafitis que ya cuando llegaron a hablar e informar acerca de lo que verdaderamente estaba pasando en el Catatumbo, pues ahí es donde uno se pone a analizar todo este tema, porque es como les digo, esto no empezó la semana pasada, esto ya llevaba
sus días, sus semanas, y ya estaba siendo una situación álgida que a los medios nacionales no les interesó sino hasta que las cifras fueran ya números alarmantes, porque si no estoy mal fue como cuando ya las cifras rondaban como los 80 muertos y una cantidad absurda de desplazados, que ahí sí fue que el foco mediático comenzó a interesarse en el Catatumbo. Pero es que ese es el problema. Si ustedes se ponen a hacer el análisis con el tema de los grafitis, con todo lo que está pasando en el Catatumbo, tanto por todo lado lo que está sucediendo actualmente, todo funciona más como un discurso político donde lo que no importan son las víctimas y las personas, sino lo que importa es tener un acto político por medio del uso de la información, cosa que también está terrible, pero reitero, eso es otro tema para otro capítulo. O sea, si tan solo nos ponemos a pensar en el tema del manejo mediático, si ustedes se ponen a analizar en el momento en que se estaba hablando de los grafitis, en un lado a la oposición le servía que se hablara de los grafitis porque se dejaba de lado los cuerpos de la escombrera, y por otro lado al gobierno nacional le interesaba mucho más que se hablara de los grafitis porque así se deja de lado pues el tema del Catatumbo. Y ahí es donde entra la figura de los medios de comunicación del país, que literalmente esperan a que las cifras crezcan para ya que sea un escándalo nacional. O sea, en sí debería ser escándalo nacional. Es que esa es la cosa, debería ser escándalo nacional desde el primer momento que pasa, no cuando ya estén rondando las 80 cifras de personas muertas, ya una cantidad gigantesca de desplazados, porque esa es la cosa. Si ustedes miran el periodismo de este país es cuestión de likes, es cuestión de compartir información como sea, ya sea con clickbaits o no sean con clickbaits. O sea, si ustedes se pueden analizar cómo funciona el periodismo de este país, verdaderamente no importa la información, lo que verdaderamente importa son las cifras y las estadísticas, porque nosotros no vemos personas, vemos cifras. Y bueno, después de toda esta retahíla larguísima, ustedes me preguntarán qué tiene que ver todo esto con el Monumento de la Resistencia. Y me encanta que te lo preguntes, mi querido Watson, ya que a raíz de estos murales, nuevamente vi que en redes sociales pues se tocó el tema del Monumento a la Resistencia. Que si lo quitan, que si lo dejan, que si esto, que lo otro. Tanto así que nuevamente el queridísimo y recordado concejal Andrés Escobar, aquel hombre recordado por salir en pleno paro nacional con un arma de fuego a dispararle a los manifestantes, es uno de los máximos opositores de este monumento, por ejemplo. Así que bueno, ya entenderán la importancia de por qué por lo menos el tocar este tema, o bueno, el tocar todos estos temas, dar un poquito de contextualización y pues vale, ver cómo funciona todo este mundo de los medios, de la historia en Colombia, del poder político, porque lo que les digo hoy en día, en verdad, no creo que actualmente interese mucho la información. Hoy actualmente siento que lo que importa es hacer política con cualquier cosa que puedan, por cualquier bando, porque de por sí se ponen a pensar cualquier cosa es política hoy en día. Pero bueno, como les digo, eso es otro tema para otro capítulo, ya lo saben, me lo pueden pedir. Pero bueno, retomemos otra vez con la entrevista que estábamos haciendo el último episodio a Carlos Rodríguez, que bueno, para que recordemos el último episodio, el capítulo 16 parte 1, pues recordemos que quedamos en que pues a ver, Carlos nos contó, nos habló acerca de lo que fueron los diseños del Monumento a la Resistencia, cuáles fueron sus primeros pasos para la construcción, cómo fue la idea, o sea, cómo se fue formando todo poco a poco, desde la idea hasta la construcción de Puerto Resistencia. Ahora bien, luego de haber conocido todo este contexto en el capítulo pasado, yo les dije que para esta segunda parte hablaríamos de los retos que surgen después de ya tener listo y construido todo el monumento, dejando muchas preguntas como por ejemplo, ¿la policía jamás intentó quitarlo y demolerlo? Bueno, escuchemos a Carlos para conocer esta historia. Y entonces se comienza ya uno a preguntar qué va a pasar con esto cuando nos desbloqueen el punto. Ya va a pasar la tranquilidad. Lo van a tumbar, lo van a dejar, ¿qué pasará? Sí. Claro, entonces unos días después llega el tal momento de que llegan las autoridades a desbloquear el punto y con la intención de derribarlo. Ellos le amarran incluso
una grúa al monumento para intentar jalarlo, y llega la comunidad alrededor, personas de la tercera edad, a abrazar el monumento y a no dejar que pase eso. Pero ellos lo que se sorprenden es que el monumento estuviera tan bien construido y los materiales que se hubiera construido, ellos pensaban que eso era de icopor o de cartón. Como de una manera, pues, pensamos que eso era de icopor. Claro, porque es que uno no se pone a pensar ni a analizar porque primero me parece muy interesante cómo desde el primer momento ustedes lo plantean si es nuestro monumento, o sea, obviamente cuando salgamos de acá, lo primero que van a querer hacer es quitarlo. Claro. Entonces, pues Claro. se me hace como muy poderoso también ese punto de que ustedes se plantearon hacer un monumento que fuera para la comunidad y se quedara en la comunidad, por más que trataran de poder quitarlo, porque de quitarlo podían en su momento, pero ustedes dentro de todo hicieron una gestión de construcción que a fin de cuentas era con expertos, o sea, que dentro del campo de ellos eran expertos y por medio de ese trabajo comunitario, pues se pudo lograr. Claro. Y entonces se comienza a tomar eso, pero hay un punto, el cual que llega el ESMAD a hacer su arremetida, pero ellos no recuperan ese día el CAI ni la caseta, la misión médica de Villa del Sur. Entonces sigue habiendo presencia de nosotros y de ellos en el mismo espacio. Ya con los días y hablando, se hacen unas mesas como unas mingas de intercambio de saberes para escuchar a la comunidad, y se llega a un acuerdo de que el CAI se le entrega a la comunidad del sector y la comunidad se lo devuelve a la policía. Pero nosotros seguíamos en la caseta de Villa del Sur. Pero ya como se hace el boom del monumento, comienzan las personas que no estaban de acuerdo y comienzan a hacer cosas y a poner documentos, a poner traspiés para que lo derriben. ¿De forma legal? O sea, documentos legales Sí, ok. demandas por espacio público y demás. Entonces ahí nosotros acudimos a planeación municipal a pedir permisos. Se hace el proceso con planeación municipal y le dan el primer permiso a la mano, al monumento. Ok. Para estar ahí. Le dan el primer permiso y pues una cachetada, incluso eso trajo pues mucho más disgusto entre ellos, y pues se comienza a salir el director y demás cosas, pero ya luego comenzamos a perder espacio, se entrega la caseta Villa del Sur y nos queda el monumento. Entonces ya dijimos, bueno, Pero, vamos a hacer todo eso fue de manera pacífica, ¿verdad? Sí, de Ok. manera pacífica se comienza como a dialogar y pues ya escuchar, y pues ya fuimos cediendo los espacios. Se comienzan a hacer procesos ambientales también con eso, se recupera la caseta, se les entrega un jardín, ya luego la comunidad dice que no quiere, como que hicimos una banca, la tumbaron y no querían que estuviéramos más ahí, se hacen las articulaciones con una empresa, la comunidad dice que si nosotros estamos ahí no, se entrega el proceso a la comunidad, se logra que esa empresa adopte el jardín que hicimos nosotros, y pues hasta ahora lo adoptan, pero nosotros nos trasladamos. Hola. Nos trasladamos a la parte de donde está el monumento, a la parte donde está el monumento, y se comienza a pensar en cómo permanecer en el espacio, y comenzamos a decir, se propone hacer los puestos de las artesanías y puestos de expresión cultural, hacer dinámica en el espacio, y se comienzan a hacer esos kioscos de las artesanías. Al inicio eran de guado, así con lo que la persona tuviera y pudiera conseguir para hacer su chacita. Eso se comienza a hacer un proceso de los emprendimientos ahí. Claro, a volverlo también, a dar la oportunidad también de volverlo un punto comercial para las personas de la comunidad. Porque, Exacto, pues, o sea, exacto. si tomamos en cuenta cómo comenzó todo, pues, claro, ya pasó el tema del 2019, pero pasó el tema de la pandemia, que lo que tú Claro. dijiste es cuando se toca el hambre, ya es otro tema. Entonces, pues, Claro. obvio, por lo menos tener una solución para la gente de la comunidad que pueda tener una manera de subsistir, o sea, yo siento que es uno de los mejores logros pues, estoy escuchando de todo esto, que me parece como, wey, qué interesante y qué chévere. Claro, entonces se comienza a escuchar toda esa dinámica, qué vamos a hacer, entonces se comienza a hacer los kioscos, y luego entonces comenzamos a hacer talleres de artesanía. Nosotros como artistas comenzamos a dar talleres ahí a las madres
que permanecían en el espacio, a señoras de la comunidad, a jóvenes. Se comenzó a fomentar eso de la artesanía. Otro compañero que es artesano, el viejo Tello, que estuvo ese día allá con tus tíos también estuvo allá en el espacio compartiendo. Comenzó a dar taller de hacer artesanías, de hacer las manitos en llaveros, el monumento pequeñito. Comenzamos a dar talleres de pintura y demás, de tejido. Entonces se comenzó a fortalecer eso y se logra que Escuela Taller. ¿En qué año fue eso, más o menos? Eso fue a finales de 2021 y comienzos de 2022. Ok. Se logra en el 2022 que Escuela Taller se involucre en el espacio y haga unos kioscos. Ya pues más bonitos, en los atrás del monumento, de 1 metro por 1 metro, pues pequeños, pero se logra que se hagan y se hacen 21 kioscos de artesanías para los emprendimientos. ¿Y a día de hoy siguen allá esos emprendimientos? Al día de hoy los kioscos tienen orden de desalojo al inicio, como se hizo todo el proceso, incluso pues ahí estaba Escuela Taller en el momento del proyecto del ejecutado de la alcaldía, se le dieron los permisos, se le dieron 2 veces, creo, sí, 2 veces se le dio la licencia a los kioscos, porque pues es un espacio público, ¿no? Ajá. Le dieron 2 veces a los kioscos y ahí sale la Asociación de Artesanos de Puerto Resistencia, ¿no? Sí. Se crea la asociación y entonces ellos son los que ejecutan los permisos y luchan por los permisos. Ya luego se desplazan unas problemáticas territoriales al espacio, pues del consumo y demás, y pues comienza a ceder un poco pues la participación de las personas, porque pues nosotros sí guardamos el espacio, lo defendemos, pero nosotros no somos ley para ya luchar con un problema interno ya, o un problema de ciudad, ¿no? Sí, claro. Que ya son otras dinámicas. Entonces igual se sigue permaneciendo en el espacio. Ya no nos vuelven a dar la licencia porque pues ya la derecha comienza, y pues la gente que no está de acuerdo comienza a poner muchos traspiés de que sí, que eso es una invasión, que es un espacio de consumo, que roban a la gente. Entonces se comienzan a fomentar como ese desagrado por parte de esas personas hacia el espacio. Pero pues nosotros seguimos construyendo pues desde la cultura, desde el arte, y decimos, bueno, ellos están poniendo problema que porque el CAI, los kioscos no dejan ver el CAI, una hilera de los kioscos no dejaba ver al CAI hacia acá, entonces se llega a un acuerdo y se derrumban la mitad de los kioscos para que ya tuvieran vista completamente al espacio la policía. Claro, ¿no? Y también de cierta forma entendiendo la dinámica de que también a fin de cuentas hay que jugar con la ley a favor para que a fin de cuentas tampoco pues tumben todo. Claro. Entonces se hace eso. El año pasado, en el 2023 se hizo eso. Se comenzó también, entonces, pero pues eso sigue, y la licencia pues no la volvieron a aceptar. Cuando nos dimos cuenta, nos llegó la notificación de una demanda que habían puesto, un juzgado la acepta y entra en proceso en orden de desalojo. Nosotros no desalojamos y él pasa a orden de demolición. En este momento se han llevado mesas de diálogo y pues seguimos en orden de demolición. En cualquier momento tenemos la zozobra que puede llegar la maquinaria a derrumbar los kioscos de las artesanías, no el monumento, sino los kioscos de la artesanía. Pero pues algunas siempre llevamos las evidencias de que no estamos haciendo lo que ellos dicen, sino que hay personas que están viviendo de las artesanías, que estamos educando en el espacio, que no es culpa tampoco de nosotros que esas dinámicas hayan concurrido en el espacio, porque eran dinámicas que incluso antes del 2019, antes del 2021 ya estaban en el espacio, por falta de presencia también de la autoridad, e incluso nosotros pedimos acompañamiento en el espacio de las autoridades, y era el problema que nos hicieran el acompañamiento, y pues tampoco se tuvo una respuesta. Fueron 2 veces al inicio y nunca más volvieron. Entonces también y pues siempre nos acaparan la culpa a las personas que estamos en el espacio, pero pues eso no ha sido un impedimento para seguir construyendo territorio y memoria popular desde el punto de Puerto Resistencia. Entonces ya luego comenzamos a trabajar el tema ambiental, comenzando a implementar la soberanía alimentaria, el proteger semilla nativa, el comenzar a hacer la primera huerta de PR,
Y ahora ya contamos con 2 huertas, con jardines polinizadores adelante, contamos también con actividades de olla comunitaria, intercambio de saberes, palabreo, incluso salió ya la película documental que se llama Sueños en Concreto, que habla sobre la construcción del monumento y un poco del punto de resistencia. Está rotando por algunas de las cinematecas de Bogotá, acá de Cali y otras partes del país, la película que habla sobre la construcción del monumento, y pues se siguen desarrollando actividades en el contexto de resguardar el espacio, porque yo más de un monumento hablo de un monumento de memoria viva y de memoria popular, porque el monumento tiene una dinámica que lo hace único, y es que cada año se renueva y cambia lo que está en él. Cada año se pinta otra vez de blanco y se retoma, se dejan algunas cosas, se conservan si se llega al diálogo y se están de acuerdo, y se hace unos días antes con las comunidades, se convoca a que vayan a participar en que quieren que tenga el monumento. Ya está la tercera versión, la versión que va hoy, 2024, la tercera versión de la pintada, y se hizo por eso mismo, porque en el inicio muchas comunidades, personas, colectivos decían, uy, pero yo no me siento representado, a mí no me... Entonces ya dijimos, hay que preguntar también a las otras personas, porque no es un monumento solo de Cali, de Puerto Resistencia, del integrador comunitario de Puerto Resistencia, que no es un monumento de país y de memoria popular, que incluso la gente de otros países llegan y se representan con ese. Entonces, incluso este año se le incluyó la bandera de luchas como la de Palestina y otras luchas populares y sociales que se llevan a nivel también del mundo, porque es un abrebocas el tercer monumento o el tercer puño de la resistencia a nivel mundial, ¿no? Ok, no, y también se me hace muy interesante lo que dices, porque pues si analizamos bien como toda esta historia de cómo, por ejemplo, Puerto Rellena pasó a ser Puerto Resistencia, de cómo el Monumento a la Resistencia se va adaptando o moldeando con respecto como al contexto que se está viviendo, ya sea en el país, porque como tú bien lo dices, o sea, es una figura de resistencia que pues es un símbolo de la resistencia que ya quedó de cierta forma implantada en el país. Que claro, como todo hay quienes están de acuerdo y hay quienes están en contra. Claro, claro. Sí, es como todo, pero por eso es el monumento de la memoria viva, ¿no? Ajá. Que es cambiante y que resguarda, que protege, y yo creo que en ese papel de resguardar el territorio, las mujeres han sido un factor fundamental en ese tema, incluso desde la alimentación cuando estábamos en el estallido, de ayudarnos también a construir monumentos y también de resguardar todavía el territorio, porque son ellas las que más están en el territorio en este momento, pues con las artesanías y demás, resguardando eso, y son las que intercambian ese saber, las que construyen esa memoria, incluso las que llevan el proceso, las que hacen los documentos son las mujeres, son las señoras de allá, doña Zulena, doña Ceci, doña Marta, que es la mamá de la olla de Puerto Resistencia, la que nos cocina, son ellas las que mantienen vivo el espacio. Y nosotros que ayudamos también en esos procesos, nosotros los jóvenes, entonces se ve también que la mujer en el punto es muy importante, aunque muchas veces no las veamos en la tarima hablando porque a muchas les da pena. Entonces, pero son ese corazón que alimenta PR. Sin ellas ya los kioscos no estuvieran, incluso la mano fuera sido demolida, porque incluso las personas que llegaron a abrazar el monumento fueron las mujeres, las señoras de la tercera edad, de ahí cerca del monumento, a resguardar esa memoria, a defender y hablar por lo que ha pasado. Entonces el papel, también las mujeres en nuestro punto forman un papel crucial y muy importante, porque cuando ellas son las que reparten la memoria, cuando llega el turista, lo atienden, le cuentan la historia, les cuentan sus vivencias, cómo cambió su vida al estar en el punto, a pasar de tener una economía a partir de la memoria, de hacer la manito, de aprender después de tantos años a moldear, a crear con sus manos. Incluso muchas decían, uy, pues yo no me esperaba que iba a estar haciendo esto.
Ok. Es un proceso muy bonito y de memoria, y que incluso hasta los niños en los colegios, un niño una vez que llegó con una maqueta del colegio, me pudieron hacer una memoria de La Paz y yo hice la mano. Y llegó allá y se tomó la foto todo orgulloso con la mamá, Ay, con su tan maqueta chévere. del monumento. Incluso han ido turistas a casarse allá. Ok. 2 veces, unos de Francia, otros de Alemania. Porque decían, no, esto representa, este único representa la memoria. Entonces, es muy bonito, un espacio que es para todos, y todos los que quieran ir siempre bienvenidos con los brazos abiertos a ese integrador de memoria y integrador popular de Puerto Resistencia. Es un espacio que nos une y une luchas de todas partes sin importar de dónde seas. Algo que me parece muy interesante y muy valioso de toda esta construcción del monumento es cómo toda la comunidad se apropió tanto del espacio que realizó un trabajo fundamental para su creación y cuidado, como para su preservación e incluso para que se convirtiera en un eje fundamental para su propio estilo de vida. Tanto así que, como lo dice el mismo Carlos, gracias a estos espacios que unen a la comunidad, a día de hoy hay personas que, gracias al trabajo que tienen en dicho espacio, pueden tener una forma de subsistencia y de vivir. No, pues yo quería preguntarte, pues acerca de, por ejemplo, ¿cuántas veces han intentado tumbarlo? ¿Cuántas veces? Pero físicamente solo una, que fue la de Hedia. Ajá. Pero intencionalmente, y pues incluso ahorita tiene otra demanda que puso el concejal Andrés Escobar de Cali. Dios, no Puso puede. una demanda más de como 400 hojas, Momento. que varias veces la pasó y se rechazó. Ahora pues El mismo, espera, ya. dame un momento. El mismo Andrés Escobar que en pleno paro nacional salió con un arma de fuego a dispararle a los Sí. manifestantes. Sí, ese mismo. Impresionante. Ahorita puso una demanda para el monumento, y pues de más de 400 páginas, con mucha cosa, una demanda que ya la habían devuelto varias veces por falta de cosas. Ahora se la aceptan, se la reciben y van a análisis, y así María Fernanda Cabal también incita también como al desprecio y al rechazo de este monumento. No, y también teniendo Entonces, en cuenta que de los personajes que has nombrado, hay varios, entre esos María Fernanda Cabal, que pues supuestamente da la idea o el indicio de que pues ese monumento es financiado por el sector de Ajá. política de la izquierda que hoy está gobernando el país, que dicen que es Exacto. gracias a ellos que existe ese monumento, pero como Claro. acabamos de escuchar en todo esto, no. Claro, y siempre se nos insiste de que ellos habían patrocinado cuando no fue así. Entonces forman como ese voz a voz, e incitaron en un tiempo a las personas a proceder a tumbar el monumento o a Claro, dañarlo. ya no era la ley, sino gente del común. Ellos, incitando a esas personas a hacer daño. Incluso pues llegaban, y muchas veces vimos como personas que iban al espacio y se dañaban los escudos o dañaban las cosas que se hacían, rayaban. Entonces se tenían, pero pues nosotros siempre decimos, si pasa eso, nos rayan, pues volvemos a pintar. Si nos llevan un escudo, volvemos a hacer otro. Claro. Incluso eso no es una finalidad. Incluso en algún momento dijimos, si nos toman el monumento, lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. Sí, porque pues a fin de cuentas, tú mismo lo has dicho, la comunidad se apropió de ese espacio, o sea, sigue siendo espacio público, pero la comunidad lo siente como suyo porque es de ustedes. Claro, incluso pues se transformó el espacio, incluso pues el tema de la demanda, al punto que llega es porque justo ahí sí va a ser una estación del mío, después del transporte público de Cali. Ahí va, justo donde está la mano, iba la estación, que se llama como el barrio donde yo vivo, estación Mariano Ramos. Iba a ir ahí, con todo el tema del monumento y con todo el proceso social que se hizo ahí. Ellos tuvieron que hacer la estación más allá, y eso es una de las bases de la demanda que pone Andrés Escobar. Ah, ok, interesante. Entonces se toca muchos puntos en esa demanda, y pues es algo que cada día nos ponen retos, pero también nos abrió está abriendo muchas puertas, ¿no? Sí. Primero, que ya se entregó
el documento para que sea bien de interés cultural de la nación. El tema de que se vuelva legalmente un monumento nacional, un patrimonio nacional. Monumento de interés patrimonial, sí. Entonces se comienza, nosotros en el punto ya hicimos el proceso con Servicio Social para la Paz, hicimos el piloto, 5 personas del punto, entre esos me incluyo ahí, y vamos a recibir la tarjeta de vigía de patrimonio. Ok. Ya hacer vigía de patrimonio y ya pues y la idea es seguir trabajando por el espacio. Para que se consolide el tema de llegar a ser ya monumento nacional oficialmente. Exacto, entonces ya por lo menos ya tenemos los vigías, somos vigías de patrimonio ya con tarjetas y demás. Y pues seguimos trabajando en eso, ¿no? Porque cada día se ponen traspiés, ya ahorita las problemáticas se van trasladando a los espacios por falta, se pide ayuda de la institución de acá de Cali y no se tienen, nos cierran las puertas muchas veces, están dispuestos a ayudar, pero no de la forma que nosotros requerimos, sino, bueno, quieren que los ayudemos, quiten los kioscos y yo les doy una mesa por allá en un parque de 2 semanas y ya. Entonces eso no sirve, nosotros somos memoria del espacio y nos tenemos que quedar en el espacio, porque lo que hacemos no tiene el mismo valor en otro espacio de la ciudad o en otro territorio, sino en nuestro espacio que habitamos. Entonces estamos construyendo eso y pues cada día pues se ponen retos que con el transcurso y el pasar del tiempo se van construyendo sobre la memoria popular en nuestro espacio. Claro. Como ustedes mismos lo escuchan, este monumento es tan controversial que, claro, genera tantas opiniones divididas que, pues como siempre sucede en este país, funciona para generar discursos de odio y pues que funcionan siempre para dividirnos y polarizarnos, tanto así que ya nos dejamos de ver como colombianos, sino que somos enemigos, por alguna extraña razón, pero siempre somos enemigos, o sea, de por sí nunca nos escuchamos y es muy interesante porque es lo que les digo siempre, para mí es muy valioso por lo menos tener la mente abierta para escuchar a todo el mundo. Así tú no estés de acuerdo, pues por lo menos dale la oportunidad de escucharlo. O sea, siento que el escucharnos es muy valioso porque pues así se genera un debate. No el hecho de que tú directamente no puedas escuchar al otro y solo quieras imponer tus ideologías. Eso no funciona así en los debates. Pero bueno, dejando de lado de que no nos escuchamos, y aparte de que no nos escuchamos, no es muy conocida la historia del país, y si de casualidad tú conoces la historia de este país, pues sabes que acá es un crimen pensar diferente. O sea, ya tenemos un registro de hechos históricos donde las personas que piensan diferente, pues los silencian, los exilian, o los asesinan o lo que sea. Así que pues bueno, con todo este tema pues surge la siguiente pregunta: ¿en algún momento a Carlos o a los otros integrantes de este proyecto los han amenazado? Y ya pues para ir cerrando, hay algo que también me genera mucha intriga porque pues como te digo, habitualmente cuando se habla o se dan estos actos políticos, que estos tipos de actos políticos son diferentes a la política, que a veces la gente no logra diferenciar ese tipo de cosas porque pues por algo hay tanta desinformación y tanto estigmatización en tú, Puerto Resistencia, te gusta el monumento, guerrillero, mamerto, tal cosa. No, o sea, sí. Un acto político es diferente a la política. Y exacto. Dentro de todo en este país, históricamente, por desgracia, cuando se tienen actos políticos, siempre hay unas repercusiones que incluso pueden llegar a costarle la vida a las personas. Entonces, sí. Mi pregunta es, ¿en algún punto o en algún momento de todo este proceso que vivieron todos ustedes, los han amenazado, los han atacado, les ha pasado algo? Sí, muchas veces, incluso tuvimos 10 presos políticos. Wow. Del punto. Tuvimos 10, el último que salió fue el compañero Joffren, que salió ahorita en diciembre del año pasado, hace casi un año. Y siguen con proceso abierto. Anteayer tuvieron otra vez audiencia. Okay. Implicándole cargos que no cometieron, sometiéndolo y así con varios puntos de resistencia de la ciudad.
tienen esa opresión, ese señalamiento constante de que sí, usted por estar ahí, usted cometió esto, o usted es así, o usted es asá. Entonces se comienzan a ver agresiones por parte a veces también de provocaciones, como llaman los compas, nos sientan el pulso. Entonces los ven ahí, ay, venga, y comienzan a la opresión. Incluso en algún momento a mí me tocó salir de muchas cosas que tenía en mi casa por el miedo de que llegaran a mi casa y bueno, y me hicieran muchas cosas, de gráfica que tenía, No, de los procesos. y para aclarar, cuando te refieres a que te puedan hacer daño, obviamente no hablamos de la fuerza pública. Exacto, sino de otras personas que incluso se habían encargado, de esas personas que no estaban de acuerdo, se habían encargado de envenenar y pues sentíamos el peligro, porque nos veían en la calle con una bandera ya, o ya nos reconocían, y tiraban los carros. Incluso a mí una vez me tiraron un carro, incluso un agente de la policía que vive atrás de mi casa me tiró el carro, y si no me subo al cordón alto, me lleva. Y yo, vos, aquí Okay. qué, y entonces uno ya le daba zozobra salir porque ya uno sentía que se sentía perseguido, o la gente te comenzaba a señalar que sí, que usted es un terrorista, un vándalo, un guerrillero, ustedes son lo peor, ustedes son los que dañan, los que queman, pero nunca mostraban esa parte buena, lo que recuperaban, y muchas veces incluso por eso se comenzaron a hacer procesos de pedagogía, procesos de educación popular en el espacio. Con el profe Pedro, una de las personas también que hay parte del punto, ya una persona de edad, y comenzó a darle a los muchachos, porque los muchachos muchas veces se enojaban y le contestaban con la misma vaina a la gente. Sí, con la Entonces, sangre caliente. Exacto, con la sangre caliente. Entonces comenzó a trabajar eso, educarlos para no darle el motivo. Si no podemos ver que nosotros estamos haciendo las cosas diferentes, entonces se comienzan a dar procesos de educación en el espacio. Los muchachos, muchos ya terminaron el bachillerato, ahora están en sus diplomados, incluso algunos entraron a la universidad, pero pues hay los otros compañeros que fueron presos políticos, están en proceso, y esto también hace parte de la memoria del punto, de cómo por construir espacio, hacer memoria y prevalecer entre la diferencia, yo siempre digo, ¿hasta cuándo va a ser un delito pensar diferente en Colombia? Por Dios. ¿Hasta cuándo eso va a ser un delito? ¿Y cuándo van a poner a familias, a madres a subir y a estos jóvenes cerrarles puertas? Porque con un proceso abierto es muy difícil que te abran las puertas en algún lado, ¿cierto? Claro. Y con ese señalamiento constante que tiene por parte de los medios tradicionales, ¿no? De que siempre lo señalan y lo siguen señalando. Entonces es muy complicado. Sí, no, y además de que los medios siempre juegan un papel importante, o sea, no por nada en pleno paro nacional cuando le hicieron las modificaciones a la reforma, que yo me acuerdo, RCN puso el titular de un video en plena protesta y ponían, el titular era manifestantes celebran los cambios de la reforma. Claro, e incluso ese video fue en Puerto Resistencia. Ay, no te lo puedo creer. Fue en Puerto Resistencia y ese día era en una asamblea y estábamos incluso cantando el disco de la Minga, entonces todo el mundo se ponía a celebrar con el disco del CRIP y demás, y cuando al otro día vemos que celebrando qué, y nosotros por Dios vamos celebrando aquí, incluso sacaron comunicados y demás, porque pues no era lo que... No, y eso de cierta forma hasta hizo que el propio paro nacional tomara más fuerza, Claro. porque es que era muy descarado. Claro, eran muy descarados. Pues, ¿qué les puedo decir? Sí es verdad lo del informe que pusieron en RCN sobre que supuestamente los manifestantes festejaban los cambios de la reforma tributaria, que fue uno de los motivos más importantes de la movilización de 2021. Es más, me gustaría decir algo o hacer un chiste o comentario sarcástico sobre lo que es el periodismo del país, pero es que ustedes ya lo escucharon, ya escuchamos hace rato a Néstor Morales. Creo que no es necesario tampoco mucha explicación de cómo es el periodismo de este país, por algo me burlo tanto de él. Pero bueno,
bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, así que para cerrar esta increíble entrevista que tuvimos para el capítulo del día de hoy, escuchemos qué deja todo este proceso a Carlos, escuchemos cuáles son esos aprendizajes y saberes valiosos que deja la realización de todo este tipo de acto y de luchas. Para ti, ¿qué es Puerto Resistencia? ¿Qué significa Puerto Resistencia, todo este proceso, el monumento? O sea, tanto en tu vida como en tu pensamiento, como lo que quieras. Pues para mí Puerto Resistencia es un espacio de transformación de memoria popular que se transforma en un espacio de memoria viva. Es como, yo siempre que hablo, digo una frase que me lleva mucho y es que no es pasar y olvidar, sino pasar y recordar. Y el monumento y Puerto Resistencia nos enseña eso, a recordar. Porque de cierta forma, si somos de izquierda, de derecha, si somos de cualquier parte del país, siempre hemos tenido alguna vivencia que puede estar plasmada ahí. Que puede estar representada ahí. ¿Quién no ha tenido alguna pérdida, no? ¿Quién no ha...? Entonces siempre nos enseña a eso. Yo creo que el monumento nos lleva a preguntarnos y a recuperar eso. Que a recordar a veces, incluso si no estamos de acuerdo, nos hace la pregunta, bueno, y venga, ¿y esto qué? Así sea de un segundo, pero te lleva a hacerse la pregunta. Entonces un espacio, incluso lo hablo como que el monumento es el corazón y el espacio tiene otros puntos que son como la olla y donde nació PR, son como las venas que alimentan todo un cuerpo llamado Resistencia, que es a nivel nacional. Entonces es eso, para mí es eso, es ese corazón que nutre todas esas venitas que vamos construyendo cada día en los territorios. No, pues muchísimas gracias, en serio, qué bonito también, porque estoy de acuerdo contigo, también está bien por lo menos comenzar a hablar y plantear el diálogo en Colombia de podemos aceptarnos que pensemos diferentes, o sea, no hay que matarnos por pensar distinto, o sea, si tú eres de derecha y odias el monumento, pues por lo menos, o puede ser también de izquierda y que también odies el monumento, ¿por qué no? Claro, también puede pasar. Claro. El asunto es, bueno, si no te gusta, si estás en contra, pues por lo menos date la oportunidad de verlo desde otra perspectiva. O sea, tal vez tú no estés de acuerdo, pero trata de por lo menos darte la oportunidad de entender por qué sí es importante para otros. Claro. Que eso falta mucho en el diálogo colombiano, que por desgracia siempre es como polarizados y con el machete entre los dientes. Sí, literal sí. Y vale, mi gente bella y hermosa, hemos llegado al final de este tremendo capitulazo. La verdad estoy muy contento con todo este resultado. Además pienso que es un tema importante porque más allá de lo que le pueda deparar en un futuro al monumento, la labor de memoria y lo que simboliza sí hace algo demasiado poderoso. Porque en un punto no importa si eres de izquierda o de derecha, esto es algo que de cierta forma va más allá de cualquier tipo de posición. Por lo mismo es mi insistencia en que nos aprendamos a escuchar, porque de por sí ya estamos acostumbrados de lo que se vive día a día en redes, o sea, ya estamos muy acostumbrados a todo tipo de batalla campal en redes sociales, en los comentarios, pero que tú te pones a pensar es solamente eso, una batalla campal y no un verdadero debate. Y bueno, mi gente bella y hermosa, antes de terminar el capítulo del día de hoy, pues vengo con los clásicos e infaltables anuncios parroquiales. Así que primero, muchas gracias por nuevamente escuchar este podcast, o si es la primera vez que lo haces, pues también mil gracias por hacerlo. Lo valoro muchísimo, lo valoro demasiado, y pues asimismo también quiero agradecerle a Carlos por tomarse el tiempo para la realización de esta entrevista. Segundo, si quieren compartirle este capítulo a su mamá, a su papá, a sus abuelos, tíos, amigos, enemigos, uribistas, petristas, izquierdistas, derechistas, tibios, trompistas, comunistas, fascistas y pendejistas, créanme que se los voy a agradecer de todo corazón y con mucho cariño. Tercero,
para el siguiente capítulo que se viene de este increíble podcast, les tengo una sorpresita, pero no, en esta ocasión no será material que ya tenemos grabado del pasado. No. De hecho, es un episodio súper especial que ya debo comenzar a trabajarles para que se publique a tiempo. Recuerden que les habló Felipe Sierra y que nos escuchamos en un siguiente capítulo de Qué cosa seria Trip. Los quiero, adiós, bye.